Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy vamos a comenzar nuestra tertulia con una gesta universal, espacial, una gesta de la ciencia. Desde que en 1957 se lanzó el Sputnik, pues entramos en la era espacial y la verdad es que se va afinando poquito a poco. Hemos logrado mandar un dardo a 11 millones de kilómetros de distancia de la Tierra para impactar, como ven ahí, en este pequeño satélite, podríamos decir, de un asteroide, porque el grande se llama Didymos y el pequeñito este es Dimorphos. Ya verán, ahora llega el impacto, exactamente, se pierde la imagen y por lo tanto este pequeño asteroide, satélite, pues ha sido impactado y se modificará su órbita. Si acaso luego hablamos de eso un poquito más. Pero lo importante es el dardo. El dardo es lo importante, el dardo que ha impactado. Mientras que esto sucede en la NASA, mientras que se alcanzan estas cotas de evolución tecnológica, aquí en la capital almeriense, en el centro de la ciudad, en un parque infantil, a la altura del Palmeral, concretamente es el parque de las plazas de Mayo, la plaza de las Madres de Mayo, pues encontramos esto, jabalíes que han de ser impactados con un dardo, eso sí, del servicio, no sé si será de la perrera municipal, pero ahí vemos a los policías municipales atentos y aquí llega este hombre que le da con el dardo. Esto es de día, esto ha sido esta mañana. Un jabalí de por lo menos 60 kilos, afortunadamente es una hembra, que tampoco hay que desdeñar porque los jabalíes machos y hembras son igualmente peligrosos, y allí llevamos a nuestros hijos y a nuestros nietos para que puedan disfrutar de un parque infantil. Esto es la economía azul, esto es la versión verde ecologista. ¿Por qué? Porque si seguimos así, vamos a llegar a esto, que es lo impensable. Vean ustedes lo que pide Podemos. Podemos a nivel nacional. Unidas Podemos se propone actualizar los derechos de los árboles. El socio del PSOE en el gobierno, socialcomunista, va a defender en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso una propuesta que supondrá la modernización del estatuto jurídico del árbol. Con la reforma que propone Podemos, los árboles dejarían de ser considerados objetos desde un punto de vista legal y pasarían a tener la categoría de seres vivos, que ya lo son, evidentemente, son seres vivos. De aplicarse esta medida, resultaría más complicado llevar a cabo obras o reformas que impliquen la tala de los árboles. Y la poda, supongo que también. Porque claro, una poda no es cuando uno va a la peluquería y le dice córtame un poquito por aquí y tal. No, es córtame un dedo o córtame un brazo. Se puede entender la poda de un árbol así, que es la amputación de las ramificaciones arborescentes. Bueno, en fin. Esto es a lo que nos conducen estas mamarrachadas. Pero estamos como estamos. Y saludamos a nuestros contertulios. Jesús Hidalgo, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Antonio. ¿Todo bien? Bien. Estaba un poco sorprendido la imagen del jabalí. Hay dos cuestiones que me llaman... Son dos jabalíes. Son dos jabalíes, ¿no? Me llama poderosamente la atención. Primero, cómo ni se inmuta ante la presencia del resto de personas, de la policía, del operario. Y luego, a pesar de estar relativamente sedado, ¿no? Cómo se retuerce, cómo le cuesta trabajo. El dardo, o que el dardo no es muy efectivo, o que el marrano tenía potencia oculta que desconocíamos. Porque yo he visto el vídeo casi entero, que se ve introducirlo en la furgoneta y les cuesta trabajo introducirlo. O sea que algo ha fallado, creo yo. Sí, sí. Pero comentábamos antes al inicio, decía, ¿a qué se debe esto? Que los animales bajen con esa soltura a las ciudades, yo creo que buscando comida, ¿no? No, buscando comida y además que proliferan. Y entonces, como aquí resulta que nos ponemos todos muy verdes y azules, pues queremos prohibir la caza. Entonces, pues claro, pues hay proliferación de jabalíes, hay proliferación de todo tipo de animales silvestres que tendrían que estar controlados mediante sistemas de control cinegético, o por otro tipo de controles. Pero lo que no se puede permitir es esto. Pero a eso nos conduce nuestra majadería a la hora de permitir este tipo de cosas. Es que yo creo que no hay ni caza, ¿eh? Yo que no soy cazador, respeto perfectamente que le guste la caza. Sí, pero la quieren prohibir. Yo tampoco soy cazador, pero tampoco estoy en contra.
Claro, el problema es lo que siempre hablamos, de los extremos y los límites. Es decir, yo conozco la zona de Sierra de los Filabres porque soy de esa zona y la ando con cierta frecuencia, y cada vez hay menos ciervos, cada vez hay menos jabalíes, cada vez hay menos animales. Por ahí, bueno, ya conejos y perdices y liebres, es que ni hablar, hace muchos años que no hay. O sea, que caza realmente no hay. Y luego lo poco que hay, pues bajan a las ciudades en busca de comida, porque tampoco hay comida. Es que el campo está, no sé si será producto de la sequía, será producto de la acción del hombre, efecto cambio climático, un poco de todo, pero está claro que algo hay que hacer. Sí. Esto no es las limitaciones en la actividad cinegética también tienen como consecuencia el que no tengan alimentos en los sitios, digamos, silvestres, porque una de las cosas que se ocupan los cazadores es precisamente de tener los comederos y los bebederos en los sitios adecuados para después cazar a esas especies, ¿no? Pero claro, si prohíben la caza, seguramente tendremos aquí un desmadre, porque es lo que pretenden ahora con los árboles, con los conejos. Yo siempre digo que se criminaliza la figura del cazador, cuando precisamente el cazador es el más interesado en que proliferen los animales y en que subsistan esta serie de especies, claro, seguro. Sí. Juan Fernández, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, mejor que en brazo. Bueno, ¿qué te parece? Bien. ¿Has visto los jabalíes por ahí? Pues sí, lo he visto. ¿En la cochera? Hombre, no es el sitio de estar. A mí, o sea, para mí me enternece ver los animales sueltos por ahí, pero no es el lugar, lógicamente, ¿no? Y bueno, yo creo que, a ver, respecto a lo que has comentado, un comentario breve, yo creo que no podemos lanzar este tipo de cambios bruscos y totales sobre la naturaleza sin alternativa. Tan sencillo. Yo no soy muy partidario de la caza, respeto los cazadores, y es verdad que son los primeros interesados, y además los cazadores llevan muchísimo tiempo muy bien estructurados, muy bien organizados. Ahora se cumplen muchísimo, antes quizás no tanto, las vedas estas que hay para los periodos que no se puede cazar, y todo eso precisamente para modular, ¿no? Que no haya exceso de animales y tal, para el control de la fauna, ¿no? Entonces hay que hacer propuestas, vale, está muy bien, vamos a eliminar la caza, pero a cambio cómo se regula esto y cómo hacemos con el exceso de animales. Lo dejamos cada uno a su libre albedrío, ¿no? Es un poco la incoherencia. Propuestas que quedan bien, pero le falta otro sostén detrás. De acuerdo. José Fernández. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo van los jabalíes? Bien, bueno, me extraña que a estas alturas todavía no haya salido ningún grupo político a exigir una cancelación de la figura de Obélix, gran devorador de jabalíes, porque, en fin, una persona que come estos animales pues está muy mal. En fin, mira, yo creo que hemos hablado de dos asuntos parecidos, paralelos, pero que son distintos. El tema de la aparición de jabalíes u otras especies en los cascos urbanos, pues no es solo de Almería, sucede en otras partes y obedece pues a varios factores que se combinan. Hemos pasado, recuerdo a todos nuestros espectadores que los tertulianos hemos pasado de ser expertos vulcanólogos, expertos conocedores del protocolo fúnebre británico, y dentro de un rato seremos expertos en asteroides, ¿no? Bien. Sí, claro. Bueno, también somos amigos expertos en situaciones cinegéticas. Bien, pues no hay la situación del campo, los cultivos, la sequía, y que está feo cazar, no se puede cazar, pues hace que los bichitos acaben yendo donde sospechan que hay comida, que son las ciudades. Y es frecuente ver en las ciudades pues animales sueltos. Lo vimos en el confinamiento. No había nadie en el bosque, no había sitio, por los animales, pues vimos animales, vimos jabalíes en la universidad, incluso en la Rambla, cosa extraordinaria. Y luego hemos hablado del tema de los árboles. Convendría decir, con el riesgo que supone, con el riesgo que acarrea ser censurado o de decir una opinión impopular, me gustaría decir que a lo mejor es porque me estoy haciendo mayor, pero yo cada día que pasa estoy más en contra de la idiotez. Es decir, la idiotez es algo que me pone tremendamente incómodo. Entonces yo cuando veo que desde Podemos se pretende dar rasgo jurídico de ser viviente a un árbol, hermano Alcornoque, hermano Abdul... Hombre, hay amigo Alcornoque ahí también. Bueno, ya te digo, ahí está Echenique. Mira, a mí me parece terrible,
Porque además no es que sea una cosa que se les haya ocurrido ahora. Vosotros recordaréis, nuestros espectadores recordarán, los más memoriosos al menos, que en el año 2006 el Partido Socialista, esto ya no es la extrema izquierda pintoresca, en el año 2006 el Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, propugnó dar derechos a los simios. Hubo un proyecto, esto es real, esto se lo está inventando. Sí. No. Después de Charlton Heston en el planeta de los simios, nadie prestó tanta atención como Zapatero, que en el proyecto Gran Simio quería librar de la esclavitud a los grandes simios. Claro, eso yo creo que solo fue acogido con entusiasmo en la destilería de anís del Mono. O en Gibraltar, por aquello de la mona. Sí, hablando de la destilería, la mona. Efectivamente, bien tirado, sí. bien visto. En fin, todo este tipo de cuestiones arborescentes, pintorescas, que tratan de convertir una pulsión ideológica en ley para todos. Yo estoy en contra de ese tipo de cosas porque a mí siempre me ha parecido una idiotez. El que quiera dar un abrazo a un árbol, a un pino, sin procesionar y a ser posible, pues que se frote, que me parece muy bien, pero que no moleste. Que no moleste. ¿Qué hace ese tío abrazándose ahí al cornoque? Pues déjale que esté ahí. Bueno, que esté muy bien. Pero que no pretenda que su afecto por los árboles conlleve un cambio de estatus jurídico. Sí. No, es lo que pretende. Y hay otra cuestión. Si se le da estatuto jurídico a un roble, el estatus jurídico es aplicable al producto del roble. Por ejemplo, esta mesa. Claro, un derivado de ahí. Esta mesa podría reclamar, hombre, amigos abogados que me están viendo. Esta mesa podría acabar teniendo derechos. Posiblemente. Un reclinatorio, una descalzadora, que es ese mueble del que solo tienes conocimiento los domingos por la mañana cuando está en un pueblo. O un chifonier. El chifonier. Vulgo sinfonier. Amigos, ha llegado el tapicero. Sofá, sillones, descalzadoras. ¿Quién utiliza descalzadoras a estas alturas? Bueno, una descalzadora puede llegar a tener derechos, quizá con la ley esta de Podemos. ¿Sabes lo que pasa? Que los de Podemos se dan cuenta que les queda un tiempo ya muy limitado. La descalzadora le vendría muy bien a Yolanda Díaz cuando se tiene que acordonar los zapatos en mitad de una entrevista hablando de las fresas, que esa es otra. Luego sí que hablamos de eso. Mira, me anoto fresas. Lo que pasa es que al final, con todo esto, acabamos hablando de esto, que es banal, que es irrelevante totalmente, cuando hay una cantidad de problemas enormes que están asolando esta sociedad. Sí, pero es que... Entonces, al final nos movemos en torno a la dinámica del absurdo en vez de dedicarnos a profundizar en arreglar los problemas. Es que no lo sé. ¿Tú piensas de cualquier... que está muy bien, ¿no? Que se hable de esto, de lo que... Pero es que al final nos hemos pasado hablando, como bien ha dicho Pepe, del funeral de tal, a ver quién saca la foto del rey, a ver quién... Cuando realmente hay cuestiones que son muy importantes, que quizás se tendrían que debatir más en profundidad y acordar soluciones. Claro, pero forma parte de esa estrategia de plantear un asunto que tenga mucha capacidad de transmisión en una barra de bar, esto que al final es una barra de bar televisada, y en lugar de estar hablando de... Hay bares y bares. Sí. Un bar serio. Sí, hay otros que... En fin. Pero se habla de esto y entonces se facilita el objetivo final, que es crear una división entre los que somos sensibles y guays, los que estamos por el futuro, y el resto que son carcundias, son gente... En fin, obstinada, rácana, despreciable, franquista. Pero es que este gobierno se está especializando, entre comillas, en ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Hoy escuchaba yo unas declaraciones de Carmen Calvo, que ahora que ha salido del gobierno, se echa la mano a la cabeza con algunos bodrios jurídicos de este gobierno, como es la ley trans, ¿no? No es por, digamos, un ataque o una falta de defensa a ese colectivo, sino porque se están convirtiendo en auténticos expertos en hacer normas que no tienen para nada ninguna seguridad jurídica, normas sin ningún contenido, digamos, jurídico defendible, que los propios servicios jurídicos del Congreso echan para atrás, que luego tienen que irse al Tribunal Constitucional o al Tribunal Supremo, que revisan esas normas. O sea, es que
y lo que decía José Juan Cabeza, es decir, que nos olvidamos de los problemas fundamentales que tiene este país. Es decir, yo creo que cualquier dirigente ahora con 2 dedos de luces debe pensar en una necesidad de la reforma del Poder Judicial. Nos están sacando los colores en Europa con la situación que tiene nuestro Poder Judicial, sin renovar el Consejo General del Poder Judicial, sin renovar los miembros del Tribunal Constitucional y postulando... Y sin adaptar la ley a lo que pretende hacer Europa. Efectivamente. Y a lo que es razonable, que es que los propios jueces elijan a su órgano. Claro, y vamos dando patadas hacia adelante, vamos dejando que esto corra, que el tiempo corra y sin renovar eso. En la situación económica. Hoy salieron unos datos que la cesta de la compra se ha encarecido un 15%. ¿Quién te ha dicho que un 15%? Bueno, de media. Hay productos que se han encarecido mucho más. Claro. Es que la cesta de la compra no entra en el gasoil ni en la gasolina, no entra la luz. Dice, se ha encarecido un 15%. Ojalá. Claro. Ojalá que sea un 15%. Efectivamente. Ha habido cosas que han subido hasta un 30%. No. Es una barbaridad. Es difícil cuantificar, pero es verdad que yo creo que desde la primera crisis, que nos pilla un poco la crisis económica del 2008, pero es que posteriormente y sobre todo a raíz de la pandemia, que ya estábamos despegando un poco de la crisis anterior, yo creo que hemos perdido un tiempo valioso de saber, de pensar y qué queremos hacer con esta sociedad, ¿no? Al final no sabemos si apostamos por el turismo, si apostamos por esto, cuál es el sistema productivo de este país. Al final no hemos hecho nada, no hemos apostado por investigación, por el desarrollo, por las nuevas tecnologías. Un país de futuro que tiene que basar su herramienta fundamental para el futuro, pensando en el mañana, es su juventud, el sistema educativo, volverlo coherente de una puñetera vez, que no podemos andar reformándolo cada legislatura, meterle una reforma o cambiarlo prácticamente total. Nuestro sistema sanitario, que sigue habiendo un déficit enorme, no hemos aprendido nada, estamos perdiendo el tiempo. Eso es lo lamentable. Vale, pues sigamos hablando de los jabalíes, sigamos a hablar de que los árboles, las timicas de los árboles, todo este tipo de cosas. No, pero todos nos podemos volver muy sensibles. Si los árboles están protegidos, pero es que al final ese es el discurso. Y es que nos hacen caer en eso, de verdad. Sí, pero oye, ¿qué hacemos? Las tertulias, pero no aquí, es que en todas las tertulias, en radio, en todos los sitios se habla, para mí, me vaya a perdonar, la mayoría de cosas banales. Pero es que habría que establecer, digamos, un límite de la estulticia, por así decirlo, para todo aquel que pretenda o aquella que pretenda estar en lugares de decisiones de importancia trascendente para nuestra administración de vida y haciendas, ¿no? Entonces, claro, lo que no se puede permitir es que haya ministras, como por ejemplo Yolanda Díaz o por ejemplo Irene Montero. Irene Montero es la penúltima, porque todavía se espera que siga fructificando, porque es subérrima en este tipo de disparates. El tema de prácticamente pues hacer un alegato en favor de la pederastia, a mí me parece que es más que suficiente como para que el presidente del gobierno, que es el culpable de que ella esté ahí usurpando el puesto ministerial, por lo menos intelectualmente, y el beneficiario. Bueno, exactamente, como beneficiario. Pero es que luego tiene a otra ministra con lo de las fresas, que es Yolanda. Un apunte sobre la ministra, increíble ministra de Igualdad, Montero. Yo estoy convencido que la ministra... es que tendría que haberla cesado y haber eliminado el ministerio. Bueno, eso ya hace tiempo. Ha demostrado que es inútil, que no sirve para nada. Yo creo que no hizo un alegato a favor de la pederastia. Simplemente que quería decir una cosa y como no da para más, se expresó de una manera que se podía interpretar que estaba haciendo un alegato. Yo lo que oí era un alegato a la pederastia. Pues claro, porque lo dijo muy mal, porque se expresa muy mal, y no solo porque piensa mal, sino porque se fuerza ella misma a hablar como una palurda, hablando de los niños, las niñas y les niñas. A partir de ahí, el presidente de gobierno la tenía que haber destituido en el primer momento que dijo, y ahora vamos a decir los niños, las niñas y les niñas. Pues a la puta calle. Por torpe. No se puede consentir este tipo de cosas. Y de la ministra Montero se pueden decir muchas cosas. Yo no creo, sinceramente, que hiciera un alegato a favor de la pederastia, aunque la hemos visto a nivel personal hacer unas cosas que te llevan a sospechar, decir, esta señora realmente ¿de qué va? Va a forzar su personaje hasta el extremo de llevar a su vida privada estas cosas. Hemos visto a su niño con una falda. Sí.
Y difundido por las redes. No, las redes no, que ya lo ha mostrado. Es decir, no es que ha sido sorprendido como se sorprende en teoría a Urdangarín o como se sorprende al novio o exnovio de Tamara Falcó. Amigos, agradezcan que no vamos a hablar de eso esta noche. O sí. No, yo de eso no sé nada. No, estoy quiero saber. También soy experto en esta cuestión. Pues yo no. Ya, bueno, pues hemos visto a la ministra mostrando a su hijo de esa manera. Entonces, cuando tú llevas hasta tu propia casa, hasta tus propios hijos, fuerzas tu propio personaje de esa manera, pues hay que pensar que esta señora no está capacitada no para ser ministra. O sea, la pregunta no es cómo ha llegado Irene Montero a ser ministro. Que se sabe. Sino la pregunta es cómo llegó a ser cajera. Pero es que yo creo que es más grave todavía. Es decir, ellos en esa, no sé si ignorancia o ese empoderamiento que tienen, se quieren investir como que nos otorgan derechos que obviamente tenemos, y no gracias a ellos. Es decir, la libertad sexual, el derecho a elegir con quién te acuestas, con quién te levantas, eso no es gracias a usted, señora Montero. Pues naturalmente. Eso hace ya mucho tiempo que España lo tiene y lo garantiza. Y probablemente si alguno lo pone en juego, es ellos, porque por ejemplo la estrategia que hicieron o lo que siguieron con las niñas de Mallorca, del centro aquel de menores, es decir, que ahí se deja en evidencia cómo actúan de manera sectaria y cómo utilizan ese bien jurídico supuestamente protegido, como a veces las mujeres o los menores, cómo lo utilizan a su antojo, hacen política hasta con eso. Es decir, si el que ha abusado es el marido de una consejera, pues no pasa nada, lo tapamos. Claro. Ahora ya, si cualquier otra cuestión, lo llevamos al extremo. Pasa con el tema de la mujer. Es decir, si la mujer queda acosada, atacada, escupida, empujada, es Macarena Olona, no pasa nada. Es Macarena Olona, que es una fascista, que es bueno, usted también es una mujer y también tiene sus derechos. Y eso es lo que yo creo que la sociedad tiene que darse cuenta en este sistema que tratan de imponernos, que no es una gestión, que es una imposición ideológica, que ya es hora de que esto lo vaya superando. Del velo. Exactamente. Han dicho algo estas muchachas, las de la tarta y las del empoderamiento y las de doy a amamantar a mi hijo aquí. Hombre, por eso no pueden decir nada, José. Y lo llevo Vamos al a ver, Senado. un gobierno que ha estado alimentando económicamente a tu mentor, del gineceo, el jefe del gineceo de la extrema izquierda, que es Pablo Iglesias, el que llama facha a nuestro paisano Pérez Tornero. Ahora es facha. Pues Pérez Tornero. Bueno, en fin. Pérez Tornero tendrá muchas cosas, pero facha, hombre, vamos a ver. Que no me parece a mí. Pero bueno, ya sabes tú que este tiene bula para insultar como le dé la gana al ex-coletas. Sobre todo a los que no piensan como ellos. Sí, exacto. Ese es el verdadero problema, que a partir de ahí... Pero yo, en la supuesta hipótesis, que para mí sería lo deseable, yo creo que para la gran parte de la ciudadanía, ¿no? Debatir sobre cómo el 80 o el 90% de los políticos del Congreso se ponen de acuerdo para arreglar el sistema de crisis actual, como si se va a deflactar, hasta qué tramo y tal, discutir. Ese sería el verdadero debate hasta ahora mismo, ¿no? Si el sistema monetario del Banco Central sube más o sube menos, si conviene para combatir la inflación. Este tipo de debates yo creo que son cómo se va a generar más empleo, Juan, qué políticas de actuación. Pero todos. Es que al final, vale, que está muy bien que lo que toca es criticar al gobierno porque está ahí, pero es que al final... Todos están entrando al trapo. Es que al final el debate es la controversia, es la disputa y es la división, la dispersión. Y entonces al final entramos en un debate ideológico. Tú no puedes pedirle peras al olmo. Vamos a ver, a un gobierno compuesto de estos personajes, de estos semovientes. Estos semovientes evidentemente tienen una forma de actuar y de pensar. Y la transmiten, y además nítidamente. Y entonces, ¿tú qué puedes esperar sobre deflactación, sobre equiparación, sobre bajada de impuestos, sobre modelo fiscal, modelo impositivo? ¿Qué puedes esperar cuando te dice una ministra? Esta es vicepresidenta también del gobierno. Sí, señora. Yolanda Díaz es vicepresidenta del gobierno. Mejor dicho, vicepresidente del gobierno. Pero bueno, Yolanda Díaz dice que no comamos fresas fuera de temporada, porque eso es
¿Cómo dijo exactamente? Porque si Que comes eso es fresa fuera de temporada, estás explotando a alguien explotando en otra parte del mundo. otra parte del Que mundo es una está- evolución del pensamiento ese de cuando se mueven cuando una mariposa abate sus Sí, alas. desencadena una en fin, tormenta. todas estas cosas que gusta tanto. Sí, pero esto es la economía azul, famosa. No, la economía azul no es exactamente. ¿Cómo que no? eso. Todas estas chorradas son de economía azul. Tú la tienes tomada con la economía azul, pero a ti que te gusta el pescado, Hombre. sabes que la economía azul es buena parte de lo derivado de ¿Tú la, has de leído la a pesca. Gunther Pauli? Yo no, yo lo dejo para ti, esas Bueno, pues cosas. Gunther Pauli es el que escribió 10 años, 100 actuaciones y 10 millones de puestos de trabajo. Economía azul. Es el autor de la economía azul. Es un tío que me parece que está ahora mismo, no está en Bélgica, él es belga, pero bueno, no sé en qué país anda. Y entonces escribió ese libro, que son una serie de historias como para vivir, pues qué te digo yo, como vivían los aztecas o en Birmania y tal, que después se lo ha comido la vegetación y tienes que descubrir los pueblos apartando con un LIDAR desde un satélite para ver dónde estaba el pueblo, ahí en Birmania, ¿sabes? Porque es que se lo ha comido el forraje, la forrascar, ¿sabes? Entonces, dice, hay que También vivir, conocida como jungla. reciclarlo todo, los excrementos, las orinas, no sé qué, las maderas, los plásticos, los papeles, no sé qué. O sea, vivir, pues yo qué sé, como en el Paleolítico superior. No, Entonces, vamos a ver, seamos serios. Yo pero creo. es que todas estas historias te dicen, no consumamos fresas fuera de temporada. No, es bueno, la pues señora. traduzcamos. Entonces, Ni en Finlandia, tomate, ni imagínate que en pimiento, ni Finlandia pepino, digan, claro. oye, en Finlandia, ahora que ha empezado ya la temporada del frío, y en Finlandia hace frío, Sí. ¿sabes? En Noruega, en Suecia, ¿sabes? Pues entonces tú te vas y dices, bueno, vamos a ver, aquí no me faltan ni las verduras, no me faltan los tomates, los pimientos, los pepinos, calabacín, no me faltan. ¿Por qué? Pero no porque debe- lo producen en Almería y Pero llegan no hasta deberían de Finlandia. consumir porque no son de No deberían de temporada. consumir, Claro, claro. No deberían de consumir, es imposible. Pero O sea, con esta gente, ¿qué puede Juan esperar que te Yo- deflacten, que yo- te modifiquen la política fiscal, etcétera, Será una etcétera? utopía, Que son pero yo- cosas de aritmética, que son mucho más complicados, que hay que sumar. es más complicado. Hay que sumar y restar y saber las reglas, ¿sabes? Bueno, pues todo eso, ¿cómo lo puedes esperar que lo hagan semejantes semovientes pero vamos a que ver. son capaces de decir estas imbecilidades? Si el problema de esto es que hay 4 que controlan, yo de verdad, es que en el Partido Socialista hay gente buenísima. La Hay hubo. gente, y la hay. Bueno, y en la el hay. Partido Socialista Y sí. hay Es verdad, gente en el muy partido, buena, no en hay el- gente muy es que me he allá. confundido. Yo creo que habría grandes líderes. Es que una cosa es el gobierno y otra cosa es el Partido Claro, Socialista. Partido Socialista. Hay Bien. gente, entonces. Es cierto. Claro, pero la callada por respuesta y permitir que siga que estas atrocidades y que se siga gobernando en esta situación con la mentira, con el embuste, con la improvisación constante, sin una planificación de esta sociedad, sin una reordenación de esto. Es que esto hay que ordenarlo. Es que, a ver, ¿quién tiene la primera ocurrencia del mundo para intentar arreglarlo? Lo que hacemos es empeorarlo, porque las medidas que se toman sobre un asunto tienen que venir acompasadas de otra serie de actos para que eso vaya en orden. No va, Juan, yo puedo compartir contigo relativamente lo de que el Partido Socialista tiene que haber gente, por supuesto que la hay, gente preparada y gente con raciocinio. El 90%, Claro, lo que claro pasa es sí. que los que controlan son 4. Claro que sí, es verdad. Pero Han mira, elegido los más tontos. mira, el ejemplo que ¿Qué estamos vamos a hacer? poniendo de la política fiscal es otra versión más del sectarismo ideológico del gobierno. Es decir, han sido los máximos defensores o los que más se han, digamos, postulado como apoyando el Estado autonómico. Llevamos años elaborando un proceso autonómico en el cual había autonomías que se han desarrollado mucho más que otras por interés de Madrid, porque quien gobernaba en Madrid interesaba pactar con Cataluña y País Vasco, que han desarrollado competencias que no han desarrollado otras, que han llegado a un nivel de autonomía mucho superior a otras, y no ha pasado nada, y nadie ha dicho nada. Hombre, es que además Hasta ahora, incluso este propio gobierno le ha dado instituciones penitenciarias y le ha dado muchos más privilegios a Cataluña y País Vasco por interés. Y ahora resulta que hay regiones del Partido Popular que gestionan con mucho más eficiencia, con mucho más cordura, entre otras cosas, evitando despilfarro, evitando robar, evitando lo que ha habido aquí en la Junta de Andalucía, y si a eso le suma una teoría económica máxima, que es bajar impuestos, que sube la recaudación. ¿Y ahora qué hacemos desde el gobierno central? No, mire usted, hay que parar eso. Hay que parar eso. Armonización fiscal. ¿Pero en qué cabeza cabe? Esa es la incoherencia. En la cabeza de incoherencia. Chimo Incluso- Puig incluso no reco- le cabe bien el peluquín,
pero no esa idea, porque ya ha dicho que Ya está, después de decir... No, 3 días después de negarlo. Claro, no, es que esto no puede ser, es que de bajar los impuestos es una cosa, pues voy a bajar los impuestos. Sí. Pero si al final lo va a hacer el gobierno, si es que el gobierno no lo va a hacer, no te el confundas. gobierno lo va a hacer. Que no quepa ninguna duda. El gobierno no sabe el lo que va a hacer, gobierno, porque, al final acaba inventando, llamándole de otra manera, pero al final bajará impuestos, porque es que no queda otra. Pero el María tema Jesús es Montero, cómo lo hacen. otra Montero también, ha dicho que no está en disposición de decirlo. La otra era Montoro, ¿no? El otro era Montoro. O no iba por ahí lo de Montero. No, es por las dos ministras que tenemos ahora. Tenemos 2 ministras. Ah, bueno, Montero, perdón, sí, es verdad. La de Hacienda, Sí, sí. María Jesús, MJ. Y entonces dice, yo no voy a decir Llámala esto Chiqui. todavía. Chiqui, la Chiqui, ¿qué son 1.000 millones de euros? Chiqui, eso no es nada. Pero no es nada, Chiqui. Eso lo remonta el gobierno Eso ahí no es en nada, 2 Chiqui. patas. Bueno, pues dice, no, vamos a hacer importantes medidas. Lo que pasa es que no vamos a adelantar y tal, y no sé qué. No, es que no saben, no tienen ni puñetera idea de lo que van a hacer. Y lo están pergeñando y están a ver si a última hora cómo se reconduce la situación, a ver lo que hace el este, a ver lo que hace el otro, a ver lo que hace ahora Valencia, ¿sabes? A ver lo que va a hacer Cataluña, el País Vasco, yo qué sé. Es que están Es que en Valencia ese tiene elecciones dentro de unos meses. Sí, claro, ese es el tema. Y Chimo Puig se juega, además del peluquín, Claro. se juega su futuro. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad, enseguida volvemos y hablaremos de un almeriense, de esto de los consejos de administración de algunas televisiones públicas, como es el caso de la RTVA y de otras también. Hablaremos también del corredor, el corredor mediterráneo. Creía que era alguien que hacía deporte. No. Quizá algún abogado en ejercicio. Sí, hombre, por supuesto, y algunos también, Forrest Gump, ejercicio. etcétera. Bien, y de algunas cosillas más, como, bueno, hemos hablado de fresas. Estás como Chiqui Montero. Tenemos muchas cosas para el programa, pero no se las quiero adelantar todavía. Tenemos fresa, hemos hablado de fresa. ¿Podemos hablar de melones? En italiano meloni. Sí, perfectamente. Meloni. Bueno, en fin, Sí. vamos a hacer un breve paréntesis y enseguida volvemos. Hasta ahora.